Volvemos luego de la pausa, gracias por acompañarnos, seguimos en nuestro foro empresarial. En breve, ya a partir de las 10, va a estar nuestro editor general Samuel Acosta con el monitor económico. Hoy como invitado va a estar el analista económico Amílcar Ferreira para justamente arrancar la semana con relación a algunos datos importantes a manejar y proyecciones como también previsiones en este año 2021 bastante complejo todavía en materia a lo que significa la reactivación al 100% de la economía. Nosotros previamente aquí en el Foro Empresarial seguimos analizando con nuestros invitados. Ya lo saludamos justamente al mismo, don Carlos Jiménez, propietario de una empresa tradicional en el gusto y en el cariño de todos los paraguayos y paraguayas, ¿no? Estamos hablando de Alberdín. Don Carlos, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal Juan Pablo? A toda tu audiencia, un saludo. Gracias Gracias. al inicio de esta semana, justamente hablando un poco con relación al tema de lo que implica esta empresa, ¿no? Alberdín. ¿Cuántos años ya Alberdín? Y Albertine fue fundada en el año 1955, o sea, el año pasado en plena pandemia cumplimos 65 años y vamos rumbo a los 66, ¿verdad? Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Pena que en medio de la pandemia no se pudo hacer un gran festejo. ¿Qué hicieron igual de todas maneras? Mira, dentro de lo que fue la pandemia en sí, para hacer un poco un análisis, ¿verdad? Tuvimos un proyecto bastante, eh, vamos a decir, de acorde un poco a lo que era el tema este del encierro, ¿verdad? Lanzamos una página web que se llamaba Almacén de Congelados eh, y para hacer un poco el tema del e-commerce, ¿verdad? Cosa que de repente con estas nuevas restricciones que hubieron durante la Semana Santa, también volvimos un poco a hacer hincapié y por supuesto tener todos los canales disponibles como para la atención, ya sea telefónica, WhatsApp y todo ese tipo de cosas, que es un poco lo que suplió el, el consumo propiamente dicho en el local que estuvo restringido, ¿verdad? Eso también Eso es una también. cuestión importante a destacar. Ustedes pre-pandemia en realidad ya empezaron a trabajar estos canales de distribución. Lo que hizo la pandemia fue acelerar el proceso de cuestiones que tenían en carpeta, don Carlos. La verdad que sí, o sea, nosotros como siempre ya teníamos, vamos a decir, un tema de e-commerce, teníamos también todo lo que es la parte logística, ¿verdad? Entonces a través de la pandemia lo que sí un poco nos animamos es a impulsar mucho más lo que son los alimentos congelados, ¿verdad? Que uno los puede tener en su heladera y consumirlos cuando los desee, ¿verdad? Eh, Eh, el el, tema de la distribución les ha implicado también una necesidad de contar con más colaboradores. Básicamente en la parte de lo que es delivery, sí. O sea, lo que es la logística del supermercado y todo eso, no tuvimos que hacer más contrataciones, pero sí en lo que es la parte de delivery porque se volcó un poco el consumo hacia ese canal, ¿verdad? Ahora, ¿es lo Ahora, es lo mismo el mismo. delivery que ir a la tienda? Porque me imagino que tiene también toda una dinámica. Lastimosamente en pandemia tenemos que recurrir a eso, pero me imagino que todavía tienen ustedes al consumidor tradicional que va hasta el local, ¿no? Claro, tenemos el consumidor, como vos decís, tradicional que va al local, eh, solo que un poco por nuestra eficiencia y también por la calidad del producto en sí que llega prácticamente a la casa con los mismos estándares que si uno se sirviese acá, ¿verdad? O sea, tenemos, por ejemplo, los envases sellados, que no se derraman el producto. Realmente eso ya va con, por ejemplo, servilleta, un pan, un queso rallado. Tratamos de que realmente todos la experiencia del delivery sea práctica
igual a lo que es consumir en el local, ¿verdad? Entonces, un poco a través de esa eficiencia, como te digo, la gente incluso tradicionalmente se va volcando un poco al consumo del delivery en sí, ¿verdad? Don Carlos, la cuestión también que me viene a la consulta es el hecho de la competencia. Algunas empresas, en realidad cuando decimos Alberdín hablamos de qué rubro, porque mucha gente dice casa de pasta, casa de bocaditos. ¿Qué es Alberdín como concepto? La verdad que nosotros básicamente de lo que es Alberdín en sí, que queremos ser como una solución gastronómica general, ¿verdad? O sea, la gente no sabe que tenemos pizzas, tenemos eh, otro tipo de menú, como por decirte un estofado de carne, estofado de pollo, boriborí, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, lo más tradicional es lo que vos decís, ¿verdad? Las pastas y los bocaditos. Pero a través de nuestros clientes ya, nuestra base de datos que tenemos, siempre tratamos de impulsar otro tipo de cosas, ¿verdad? Como, por ejemplo, ahora cayó muy bien y tuvimos bastante éxito en esta Semana Santa con las chipas, el vellú, la rosca de Pascua, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, y la otra cuestión también es el hecho de lo que le consultaba, el tema de la competencia. ¿Ha crecido mucho la competencia? Lo que yo creo que sí ha crecido bastante, sobre todo en esta pandemia también, el rubro gastronómico es un poco siempre el caballito de batalla o el salvataje de la gente, ¿verdad? Que comienza a producir y a hacer desde su casa, gente que quedó sin trabajo o gente que tiene como más tiempo también por tener un home office o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que creció realmente un poco la oferta. Esto también se da un poco porque estos canales que conocen todo como pedidos ya, Monchis, también le da la oportunidad a la gente de poder ofrecer sus productos desde una casta, por ejemplo, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, que es una opción interesante lo que la gente va justamente consumiendo a través de estos canales. Ahora, don Carlos, hablemos un poco también de lo que significa el apoyo del gobierno al sector gastronómico ausente. Y yo pienso que sí, ¿verdad? O sea, realmente lo que implicaría así como un subsidio, lo único que nosotros como empresa, vamos a decir, tuvimos experiencia fue la parte de IPS, ¿verdad? De la cesación de contratos que tuvimos que hacerlo en plena pandemia, pero luego posteriormente no hubo alguna financiación con la parte de ANDE, SAP. eh, Ahora mismo creo que está de vuelta el tema del IPS, pero uno llama y no hay algo bien claro, ¿verdad? Yo creo que siempre sigue pendiente el tema de la planificación y el tema de la comunicación, que no se puede, vamos a decir, tener un mensaje bien claro por parte del gobierno. En esta época que también empezaron a vencer todo lo que es impuesto a la renta personal, no hubo una financiación o una exoneración en algunos casos, ¿verdad? O sea, realmente el rubro gastronómico yo creo que se vio bastante golpeado. En nuestro caso, vamos a decir, pudimos paliar con lo que es el delivery, pero yo tengo muchos colegas que estaban, vamos a decir, mucho más acostumbrados a un servicio en mesa, como un restaurante propiamente dicho, ¿verdad? No pudieron suplir eso ni pasarlo a la plataforma de delivery y algunos tuvieron que cerrar, ¿verdad? Otros tuvieron que achicarse. Realmente yo creo que pasó bastante mal el sector gastronómico, ¿verdad? Y ni Ahora, qué decir,
está ligado a los eventos, ¿verdad? Ese sector sí que yo creo que está totalmente fundido. Cuando hablamos Cuando de hablamos fundido, hablamos de incapacidad completamente de recuperarse, ¿no? O ya definitivamente han colgado los botines y se dedican a otra cuestión. que yo creo que hay varios que ya se dedican totalmente a otra cosa, ¿verdad? Conozco algunos colegas que se reinventaron y, por ejemplo, lanzaron algunos productos para los supermercados o para llevar o para vender directamente a las casas, ¿verdad? Pero de algunos que conozco ya realmente cerraron, ¿verdad? Eh, hay el rubro de lo que es gastronomía para eventos, yo creo que se vio bastante golpeado. Ahora, Ahora, poniéndome un poniendo poco también del lado de lo que significa el gobierno, amén de estas cuestiones que pudieron haber hecho, ¿cómo más pueden ayudar al sector a criterio de ustedes? yo lo que creo que más que nada se tiene que ayudar al sector con una planificación, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, que nosotros ayer hasta las 8 de la noche no sabíamos si hoy tenía que poner o no poner mesas en mi local, ¿verdad? Entonces es una incertidumbre, uno no, el propio cliente no sabe si puede venir o no puede venir. Y en ese tipo de cosas es lo que te digo con el tema de la comunicación, ¿verdad? Y lo otro yo creo que es un poco con algunas exoneraciones fiscales que no se dieron, ¿verdad? O sea, el diferimiento de lo que es los servicios básicos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, Ahora, este tema también implica una mayor capacidad de reacción. ¿Qué le pedirían ustedes al gobierno? yo concretamente de lo que está ahora, yo creo que tiene que haber una financiación o diferir directamente, si es posible, lo que es la carga impositiva del impuesto a la renta, ¿verdad? Eso en Eso forma particular. ¿Han tenido que acceder a créditos? Porque también ese fue un elemento que habían planteado desde el gobierno central ante la posibilidad de necesitar créditos, se le iba a otorgar créditos a estos sectores, como en el caso de ustedes. ¿Han tenido que recurrir a alguno, don Carlos? sí, no, de hecho, a través del FOGAPI, en su momento tuvimos que recurrir, ¿verdad? Porque, como te digo, no, por más que nosotros el delivery ya lo teníamos siempre bastante aceitado, es imposible cubrir esa diferencia de lo que es el consumo en mesa propiamente dicho, ¿verdad? Claro, Claro, totalmente. Hablemos un poco de también lo que significa la posibilidad de mantener la fidelidad de los consumidores en tanto a lo que ustedes están brindando, don Carlos. ¿Están pensando en alguna promoción en particular también? de hecho, nosotros tenemos promociones básicamente ya desde la época de pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros ñoquis tradicionales del 29 que siempre se hacen, hicimos una promoción de 5 platos por 70.000 guaraníes que incluye también el postre, ¿verdad? Dando a entender un poco que realmente el consumo pasó a los hogares, ¿verdad? Más que al lugar de trabajo. Anteriormente teníamos las promociones de platos individuales, ¿verdad? O sea, fuimos un poco más a lo que es el consumo de lo que es familia, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, porciones de lasaña familiares a 75.000 guaraníes, ¿verdad? Estamos un poco más abocados a lo que es un poco un consumo de 4 o 5 personas más o menos en función a lo que creemos que hoy día es la demanda, ¿verdad? Claro, Claro, totalmente. Me imagino que va a ser toda una reingeniería también la que tienen que preparar y desarrollar al respecto. Con el tema de los bocaditos, ¿siguen con sus promociones tradicionales? desde
toda la pandemia estuvimos con nuestra bandeja de 100 bocaditos, que son un poco los tradicionales, ¿verdad? A partir de 170.000 guaraníes. También con 5.000 guaraníes más uno le puede agregar una Coca-Cola, y con 10.000 guaraníes más un pack de 6 latas de cerveza, ¿verdad? Eso estuvo durante toda la pandemia. Ahora estamos queriendo relanzarlo y sobre todo tener un precio otra vez más diferenciado a partir de 2 o 3 bandejas, inclusive a partir de 5 bandejas para lo que es la parte ya del 1 de mayo, ¿verdad? O sea, queremos prepararnos durante todo este abril para los festejos del Día del Trabajador, que eh, creemos que este año va a haber un poco más de movimiento, ya que el año pasado nos agarró a casi 30 días más o menos de la pandemia, donde fue realmente eh, un, vamos a decir, eh, una caída muy fuerte, ¿verdad? Porque nosotros tenemos como un día prácticamente después de la Navidad y el Año Nuevo es el día más fuerte, ¿verdad? Donde hay festejos en las oficinas y todo ese tipo de cosas, y el año pasado tuvimos un golpe bastante fuerte de caída de ventas en ese rubro. ¿Hay un Hay un estimativo estimativo. de justamente esa caída de venta, don Carlos? En su momento arrancamos la pandemia con una caída prácticamente del 30 al 40%, ¿verdad? Eh, la caída en venta en sí, si uno ahora compara con el año pasado, es un poco relativo, ¿verdad? O sea, yo a lo mejor soy un poco más exagerado, pero lo que notamos nosotros es que veníamos con un marzo prácticamente de hace 5 años atrás, que no teníamos ese nivel de consumo, y nos dio una bofetada por la cara la pandemia. O sea, por ahí la caída de venta en sí no es tanto como lo que pudo haber sido el incremento. O sea, yo creo que el año pasado hubiese sido uno de los mejores años después de casi 5 años, y tropezamos, vamos a decir, con este problema mundial, ¿verdad? Que Que definitivamente no lo esperábamos, no lo teníamos en el radar y que vino para enseñarnos qué cosas. Yo creo que más que nada lo que nos enseña es un poco la rapidez a nivel empresarial de tratar de cambiar de canales de distribución, ¿verdad? O sea, eh, yo eso dije al principio ya de la pandemia. Creo que es una oportunidad brillante para llegar directamente al consumidor, ¿verdad? O sea, sin tener que pasar por supermercados, autoservicios y otro tipo de cosas, ¿verdad? Y a través de eso es un poco lo que hicimos con nuestro e-commerce y con todos los canales de comunicación que tenemos, ¿verdad? O sea, nosotros prácticamente no era algo normal vender pastas frescas. La gente más bien compraba eso en los supermercados, o una masa de sopa paraguaya, cosas así que se abastecían más del supermercado, y eso comenzamos a vender directamente a través de nuestros canales directamente al consumidor. Los eh, últimos minutos me gustaría consultarle también en torno a cómo ven el futuro. ¿Están esperanzados de que mejoren las cosas? ¿Qué hace falta para que mejore? Hola. Sí, le sí, le consultaba consultaba justamente, justamente, hablemos un hablemos poco un del poco. futuro. ¿Qué considera que hace falta para mejorar la condición actual de la economía? Yo más que nada creo que es algo que todos los empresarios están pidiendo, ¿verdad? Un poco también de que el gasto en salarios, sobre todo del gobierno, se ajuste un poco, ¿verdad? Que haya un poco un asinceramiento por parte de ellos, ¿verdad? Porque yo creo que de acuerdo a lo que son los agronegocios, que este es un año bastante bueno, sobre todo para la soja. O sea que creo que va a haber bastante consumo, pero
lo que exigen mis colegas y todos los que somos de la parte privada, por decir así, ¿verdad? Es la mejor utilización de los impuestos que pagamos, ¿verdad? Que no vaya casi el 90% a salarios y realmente no se vea una inversión por parte del Estado, ¿verdad? Sigue el Estado adeudando muchas tareas, ¿no?, al país. Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, como dice la gente, uno ve el decreto nomás, ¿verdad? Y el gobierno trabaja la mitad y sigue cobrando su sueldo en forma entera, ¿verdad? La gente privada tiene que verse en figurillas, con el transporte público, con todas las normas sanitarias que tenga que hacer. Si hay que trabajar en cuadrilla, hay que trabajar casi 24 horas, o sea, tenemos que vernos con soluciones muy creativas para poder pagar el salario, ¿verdad? En cambio, por parte del gobierno, simplemente con un decreto, ellos trabajan la mitad y siguen cobrando el 100% de su honorario. ¿Cuesta ¿Cuesta dedicarse al dedicarse sector al sector privado en el privado en el Paraguay? Paraguay? Yo pienso que sí, ¿verdad? Sobre todo, como te digo, de que uno ve que sus impuestos no son debidamente administrados y no hay eh, una gran inversión en todo lo que es salud, educación, ¿verdad? Eso creo que lo vimos. La pandemia prácticamente desnudó esa falencia que teníamos, ¿verdad? Entonces, realmente es muy complicado, ¿verdad? Eh, para nosotros, por ejemplo, es fundamental que el IPS pueda cumplir con todos nuestros empleados que son asegurados, ¿verdad? Y de repente uno se ve que no puede, eh, no puedo ni siquiera saber si mañana va a venir un empleado o no, porque no he atendido en el IPS, ¿verdad? Claro, y Claro, y es una es una realidad. realidad. Por último, Por ¿cuál es su último, mensaje al sector que se dedica justamente al ámbito gastronómico? Ustedes son uno de los pocos ejemplos que se mantienen. ¿Cómo lo hacen y cuál es su mensaje para sus demás colegas? Yo creo que en la parte gastronómica, ¿verdad? Sobre todo, eh, hay que cumplir la promesa que uno da. O sea, como siempre digo, que nosotros, si fallamos en algún momento, lo admitimos, te cambiamos el producto si fallamos en eso, te compensamos de alguna manera si fallamos en los tiempos de atención o algo, ¿verdad? Y hay que ajustarse a eso, ¿verdad? No es fácil porque hoy día hay una recesión económica que uno no puede estar, hay que tener mucho cuidado con los precios, hay que tener una oferta bastante, eh, vamos a decir, apetecible o bastante, eh, no encuentro un poco la palabra, para que el consumidor realmente acceda a eso, ¿verdad? Y sobre todo eso, o sea, nunca fallar al cliente, que hoy creo que más que nunca es difícil de conseguir, ¿verdad? Claro, Hay que retener a los clientes que uno ya tiene y trabajar sobre esa base. en todo en todo sentido. Don sentido. Carlos Don Carlos Jiménez, Jiménez, como siempre, un gusto saludarlo y éxitos a toda la familia de Alberdín. Bueno, muchas gracias Juan Pablo. Así así pasaba con nosotros aquí en el Foro Empresarial. Nosotros vamos cerrando nuestra edición de hoy lunes aquí de este espacio, invitándoles a que continúen con nosotros. Ya se llega nuestro editor general, Samuel Acosta, en el Monitor Económico, hoy hablando con Amílcar Ferreira, una charla interesante que se llega a continuación. Nosotros nos volvemos a encontrar de vuelta a las 12 en nuestro informativo central, como siempre y todos los días, deseándoles buenos días y buena suerte.